Hoy te embarcaré en un viaje a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Este recorrido revelará las Escrituras en profundidad y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que serás iluminado con la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado, Él es el creador de todas las cosas. La creación y el jardín del Edén no pasaron a existir sin Él. Dios es el Padre de la eternidad, y la eternidad misma es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra en un despliegue asombroso de poder y creatividad. Dios habló y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad, los mares y la tierra firme se establecieron, y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios creó todo lo que existe y vio que todo era bueno. En Génesis 1:1 se narra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 6º día, Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador. Para acompañarlo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz donde caminaban en perfecta comunión con su Creador. En Génesis 2:7 se narra: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trágicamente, la serpiente astuta y engañosa persuadió a Eva para que desobedeciera. Adán también comió del fruto, y en ese momento la inocencia se perdió y el pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró misericordia proveyéndoles ropa para cubrir su desnudez y prometiendo que un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En Génesis 3:21 se narra: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva, pero también el inicio del plan de redención de Dios para la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia y furia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. En Génesis 4:8 se narra: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa compensación, ya que Eva consideró que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Con el tiempo, la maldad de la humanidad se incrementó de tal manera que Dios se lamentó de haber creado al hombre y decidió limpiar la tierra con un diluvio. Pero encontró en Noé un hombre justo y perfecto en su generación. Dios instruyó a Noé para construir un arca y llevar en ella a su familia y parejas de cada especie de animales, para salvarlos del diluvio venidero. En Génesis 6:9 se narra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y las aguas cubrieron la tierra. Toda vida. En el libro Despierta tus poderes mentales. Descubre cómo utilizar los poderes mentales a tu favor y trascender tu vida como nunca antes lo habías hecho. Aprende a desarrollar tus poderes psíquicos. Eleva tu nivel de conciencia y aplica los consejos que doy en este libro para salir de la matrix mental y financiera. Descubre la historia de personas que cambiaron su realidad y el mundo utilizando su mente. Adquiere el libro ahora y comienza a transformar tu vida. Afuera del arca pereció, pero Noé y los suyos sobrevivieron. Cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Puso el arco iris en el cielo como señal de este pacto eterno. En Génesis 9:13 se narra: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, formaron diferentes grupos étnicos y naciones que se mencionan y detallan en la Biblia. Sem es reconocido como el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, árabes, asirios, arameos y otros. La línea de Sem es especialmente significativa en la narrativa bíblica porque de él descienden los israelitas y, eventualmente, nuestro Señor Jesucristo. Cam es el padre de varias naciones que a menudo fueron enemigas de Israel. Su descendencia incluye a los cananeos, los egipcios, los filisteos y otros pueblos del norte de África y el cercano oriente. Jafet es el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y partes de Asia. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. En Génesis 11:4 se narra, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, viendo su arrogancia y el peligro de su unidad en el mal, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. De este modo, los esparció por toda la tierra, y la ciudad fue llamada Babel porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. En este punto de la historia, Dios comienza a trabajar de una manera especial a través de un hombre llamado Abraham, quien vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le habló, llamándolo a dejar su tierra natal y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de una promesa extraordinaria: Dios haría de Abraham una gran nación. Lo bendeciría y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis 12:1-2 se narra, Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, en obediencia a la voz de Dios, dejó su tierra y su parentela y se dirigió a la tierra de Canaán. Este acto de fe fue monumental, ya que Abraham no sabía exactamente a dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas de Dios. Su fe y obediencia fueron recompensadas con la promesa de que se convertiría en el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Dios reiteró y amplió sus promesas a Abraham. Estas promesas incluían la posesión de la tierra de Canaán, una descendencia numerosa y la bendición a través de él para todas las naciones de la tierra. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa el padre de multitudes, y el de su esposa de Sarai a Sara. En Génesis 15:5-6 se narra, y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Estas promesas fueron selladas con un pacto, y la señal de este pacto fue la circuncisión. Este pacto no solo confirmó las promesas de Dios a Abraham, sino que también estableció una relación especial y exclusiva entre Dios y los descendientes de Abraham. A pesar de las promesas de Dios, Sara no podía concebir y, con el tiempo, ofreció a su sierva egipcia Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Esta decisión fue una mezcla de desesperación y falta de fe en la promesa de Dios de darles un hijo. Agar concibió y dio a luz a Ismael. En Génesis 4:11 se narra, además le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha. Hoy te llevaré por la fascinante historia del Antiguo Testamento. Este viaje revelará las Escrituras en detalle y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que serás iluminado con la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado, Él es el creador de todo. La creación y el jardín del Edén. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En un despliegue asombroso de poder y creatividad, Dios habló y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad. Los mares y la tierra firme se establecieron y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios creó todo lo que existe y vio que todo era bueno. En Génesis 1:1 se narra, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el 6º día,
Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador. Para acompañarlo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz donde caminaban en perfecta comunión con su Creador. En Génesis 2:7 se narra: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trágicamente, la serpiente astuta y engañosa persuadió a Eva para que desobedecieran. Adán la siguió, y en ese momento, la inocencia se perdió y el pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró misericordia proveyéndoles ropa para cubrir su desnudez y prometiendo que un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En Génesis 3:21 se narra: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva, pero también el inicio del plan de redención de Dios para la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia y furia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. En Génesis 4:8 se narra: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa compensación, ya que Eva consideró que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Con el tiempo, la maldad de la humanidad se incrementó de tal manera que Dios se lamentó de haber creado al hombre. Decidió limpiar la tierra con un diluvio, pero encontró en Noé un hombre justo y perfecto en su generación. Dios instruyó a Noé para construir un arca y llevar en ella a su familia y parejas de cada especie de animales, para salvarlos del diluvio venidero. En Génesis 6:9 se narra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar y las aguas cubrieron la tierra. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé y los suyos sobrevivieron. Cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y puso el arco iris en el cielo como señal de este pacto eterno. En Génesis 9:13 se narra: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, formaron diferentes grupos étnicos y naciones que se mencionan y detallan en la Biblia. Sem es reconocido como el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, árabes, asirios, arameos y otros. La línea de Sem es especialmente significativa en la narrativa bíblica porque de él descienden los israelitas y, eventualmente, nuestro Señor Jesucristo. Cam es el padre de varias naciones que a menudo fueron enemigas de Israel. Su descendencia incluye a los cananeos, los egipcios, los filisteos y otros pueblos del norte de África y el cercano oriente. Jafet es el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y partes de Asia. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. En Génesis 11:4 se narra: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, viendo su arrogancia y el peligro de su unidad en el mal, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. De este modo, los esparció por toda la tierra, y la ciudad fue llamada Babel porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. En este punto de la historia, Dios comienza a trabajar de una manera especial a través de un hombre llamado Abraham,
quien vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le habló, llamándolo a dejar su tierra natal y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de una promesa extraordinaria: Dios haría de Abraham una gran nación. Lo bendeciría y, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis 12, 1-2 se narra: Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, en obediencia a la voz de Dios, dejó su tierra y su parentela y se dirigió a la tierra de Canaán. Este acto de fe fue monumental, ya que Abraham no sabía exactamente a dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas de Dios. Su fe y obediencia fueron recompensadas con la promesa de que se convertiría en el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Dios reiteró y amplió sus promesas a Abraham. Estas promesas incluían la posesión de la tierra de Canaán, una descendencia numerosa y la bendición a través de él para todas las naciones de la tierra. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de su esposa de Sarai a Sara. En Génesis 15, 5-6 se narra: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Estas promesas fueron selladas con un pacto, y la señal de este pacto fue la circuncisión. Este pacto no solo confirmó las promesas de Dios a Abraham, sino que también estableció una relación especial y exclusiva entre Dios y los descendientes de Abraham. A pesar de las promesas de Dios, Sara no podía concebir, y con el tiempo ofreció a su sierva egipcia Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Esta decisión fue una mezcla de desesperación y falta de fe en la promesa de Dios de darles un hijo. Agar concibió y dio a luz a Ismael. En Génesis 16, 11-12 se narra: además le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción.